Porque la realidad manda, como siempre, y la realidad económica es la que decide cómo estamos muchas veces. Vamos a hablar con el especialista económico Marcos Lucero, que nos visita, siempre es un gusto dialogar con él. Hemos decidido meterlo en un lío porque nos tiene que hablar de dólar, inflación, temas nuestros. ¿Cómo estamos? Buenos días, Buen día. Diego. Mucho gusto de estar acá nuevamente. Bueno, gracias por venir y perdón por meterte en este lío después de la semana pasada, ¿no? La verdad que fue una semana bastante complicada, bien movidita. El mercado estuvo bastante convulsionado. Seguramente no hicieron mindfulness en la semana. No. Y no comieron lentamente porque No. la verdad que estuvo muy complicado, ¿sí? Luego de las PASO, del domingo de la semana anterior, el mercado sobrereaccionó fuertemente, el dólar empezó a subir bastante, llegó a los 800 pesos, terminó cerrando en los 720, ahí vemos el gráfico el día viernes. Sí. Hubo una sobrereacción, pero también tuvo que salir a intervenir el Banco Central y hubo una devaluación del tipo de cambio oficial de un 23% a 365 pesos. Entonces, para tratar de contener la brecha, bueno, fue algo más o menos como lo que sucedió en las PASO anteriores del 2019. A diferencia de lo que vemos acá en este gráfico de la izquierda, con el tema del mercado accionario. El Merval había caído muchísimo, fuertemente en el 2019 tras las PASO y ahora en esta semana las acciones crecieron fuertemente. Fíjate que no hubo acciones a la baja. El mercado subió un 20%, un 21% y la mayoría de las acciones líderes estuvieron por encima del 20%. Marcos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no de la devaluación? ¿Por qué los mercados reaccionan de una forma y el dólar o los bancos, el gobierno o el Estado reaccionó de otra? Bien, por un lado tenemos la sorpresa electoral. Si bien más o menos se dio en 3/3 como se esperaba, Sí. el orden de los más votados El no orden era... de los factores alteró el producto acá. Alteró el producto porque Milei iba como tercero en las encuestas y terminó saliendo primero. Entonces, un candidato que tiene como propuesta electoral cerrar el Banco Central y dolarizar la economía, ¿qué hace la gente? Se quiere ir a refugiar en el dólar. Se asusta. Si va a ser la próxima moneda, tenemos que refugiarnos en el dólar porque los pesos ya no valen más, ¿no? Entonces, esa fue la primera sobrereacción. Pero fue sobrereacción. En economía se le denomina overshooting, es decir, se reaccionó de más y después por eso que el dólar terminó bajando. Fíjate que el día miércoles cerró en 7.80, pero tocó los 795 y un poquito más también en la cotización. Entonces la gente se asustó mucho durante la semana. El gobierno aplicó diferentes políticas. La que dijimos hace un rato, política cambiaria, subió el tipo de cambio oficial. Política monetaria, subió la tasa de interés de referencia. El tema de los plazos fijos, con una tasa mucho más alta. 118% nominal anual, que se va a algo de 205% efectivo, es decir, triplicás el dinero si lo dejas un año y lo vas renovando mensualmente. Y política fiscal también, porque ya se anunció incrementos en asignación universal por hijo, jubilaciones, cargas, asignaciones familiares. Entonces, toda una serie de ayuda para la población para tratar de pasar este momento bastante importante que... Sabemos que luego de una suba del dólar viene también un incremento en el índice de inflación, que fue el de julio más alto que el de junio, y también se dieron a conocer los datos de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que subieron más de lo que subió la inflación. Si el señor director nos acompaña con la próxima imagen, subió 7,1% tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica total, y es así que una familia tipo, solamente para alimentarse y estar por encima de la línea de indigencia, necesitó más de 111.000 pesos y para salir de la pobreza, que incluye algunos otros servicios y otros bienes, además de la alimentación, sin incluir el alquiler,
casi 250.000 pesos una familia de 4 personas. Claro. Corregime si no es así. Alguien me decía la semana pasada que hubo gente, empresarios, que a raíz de esta explosión del lunes del dólar que llegó a 800 y el viernes cerró a 720, hubo gente que ganó mucho dinero vendiendo y comprando dólares por esa brecha, y que hoy no es conveniente comprar dólares, sí usar el plazo fijo. Sí, bien. ¿Por qué? Porque el dólar, como decimos, va a seguir subiendo, pero el dólar lo que tiene es que normalmente sube a un ritmo más bajo que el de la inflación. Y de tanto en tanto pega esos saltos. Sí. Entonces, si vos agarraste el salto, ganaste mucho dinero, pero normalmente no le ganas a la inflación. Ese salto ya se dio. Ese salto se dio en la semana pasada, del viernes al lunes y durante toda la semana hasta el próximo viernes. Pero además, Marcos, decimos ganar mucho dinero para quien tiene esa espalda o ese resto, el que va y compra $100, $200. No, eso es para quien está en todos los días analizando Claro, cómo van variando, haciendo trading, digamos, lo que se denomina, que es a operar en el muy corto plazo. Para aquella persona que lo tiene por mucho tiempo, que lo ahorra por mucho tiempo, el dólar más o menos va acompañando a la inflación. Y como vos decís, ahora tenemos el tema del plazo fijo. El plazo fijo con una tasa bastante atractiva, que el gobierno ¿para qué lo hace? Lo hace para que la gente no vaya a consumir y tampoco para que se vaya al dólar. ¿Es la tasa más alta de la historia o la tasa más alta que se recuerde? Es una de las tasas más altas que se recuerde porque digamos, en épocas hiperinflacionarias también había tasas muy altas, pero también es una tasa peligrosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con todas estas, tanto con esta política monetaria de subir la tasa de interés, como con el tema de subir el dólar, el tipo de cambio oficial, lo que también se está tratando es de enfriar un poco la economía, y eso a largo plazo puede repercutir en algo que no tuvo problemas este gobierno hasta ahora, que es el tema del crecimiento económico. Argentina siguió creciendo lentamente, recuperándose pospaso, pero con estas políticas contractivas lo que puede llegar a generar es una caída en la actividad económica, insumos más caros, insumos importados más caros. Ahora con el tema de seguramente muchos gremios están con paritarias, van a empezar con las paritarias a pedir incrementos salariales. Eso va a hacer que suban los costos de las empresas, suba el precio de los productos y se retraiga un poco la actividad económica. Ya estaba leyendo un informe de que muchas empresas que tenían planes de demandar más trabajadores para sus empresas en el mes de octubre, ya están pateando para más adelante esas nuevas contrataciones por la incertidumbre que genera. ¿Qué hacemos con la moneda que está tan devaluada? Hoy un billete de 2.000 pesos te alcanza para comprar 2 cosas en un supermercado. 3 si haces economía. Entonces hay que seguir imprimiendo. Exacto. ¿Cómo hacemos? Sí. Bueno, la gente lo que hace, la estrategia que hace el común de la gente, que no, digamos, tenemos experiencia, no tiene que venir alguien de las ciencias económicas a explicarle a la población cuál es el tema de cómo protegerse de la inflación, porque tenemos muchísima experiencia. Y la gente lo que hace es, digamos, técnicamente se llama una caída de la demanda de dinero. Es decir, o se va al plazo fijo, o se va al dólar, o consume. Trata de adelantar consumo, sobre todo de bienes durables, y eso hace también que se recaliente un poquito los precios de ese tipo de bienes, ¿no? Hubo incrementos en precios de electrodomésticos, hubo algunas páginas de este tipo de comercios que estuvieron caídas el día lunes. Materiales para la construcción, una locura. Hubo también algunas ferreterías cerradas. Sí. El día martes yo pasé por una ferretería a preguntar un precio y la persona que me atendió se fijó en su lista de precios y agarró la calculadora, algo que hace mucho que no veíamos, le carga un porcentaje más por las dudas, ¿sí? Genera mucha incertidumbre la inflación y eso te genera una mayor probabilidad de equivocarte en la toma de decisiones.
ya sea la familia, ya sea el empresario, genera mucha incertidumbre. Y esto también muchas veces está relacionado con lo político, por el hecho de que tenemos periodos electorales muy largos, desde el paso hasta el 10 de diciembre. Es eterno. Es eterno, y entonces eso genera más incertidumbre aún, ¿no? Marcos, ha sido un gusto como siempre, es muy interesante escucharte y te volveremos a convocar para que nos diga, pues si te pregunto qué va a pasar de acá a un mes, casi que me haría futurología. Pero tenemos algunos datos, Sí. por ejemplo, del Banco Central, Sí. de que la tasa de inflación no va a ser inferior al 7,5%. Bueno. Y se espera, hay algunos analistas privados que dicen que la inflación va a ser superior a los 2 dígitos ya en octubre. El Banco Central espera que la inflación sea superior a los 2 dígitos, más o menos un 10,5% en enero y un 13% en febrero. Eso es bastante complicado. Pero como vos decís, esto es futurología, que fíjate vos que en Estados Unidos hay una carrera universitaria que se llama futurología. No te puedo creer. Y no es nada que ver con las constelaciones, no, es científica. Está muy interesante. Yo trabajé un tiempo, hice una Sí. pasantía en el Instituto para Futuros Alternativos, IAF, y la mayoría de los profesionales que trabajaban ahí estaban recibidos en la Universidad de Futurología. Que vengan a Argentina y se van a divertir con Y las se cosas que vuelven suceden locos. acá. Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Marcos Lucero, director de Finanzas San Luis, contador público, especialista económico en nuestra Mañana del 13. Venimos para repasar actividades culturales y para lo último que nos queda en el bloque final de la Mañana del 13, edición lunes. inside your eyes.